Luego, eso es lo que quería comentarles con respecto al sistema financiero. Voy a pasar muy rápido por el sector seguros. El sector seguros también muestra niveles de solvencia y de reservas que son adecuados para soportar situaciones extremas. Y pasando por luego, con respecto al sistema privado de pensiones, ahí lo que quiero comentarles es que la superintendencia tiene un rol vinculado a buscar el buen funcionamiento del sistema de pensiones, privado de pensiones, en el marco legal existente. En ese marco legal existente buscamos mejorar la regulación en beneficio del afiliado. Las últimas regulaciones que hemos sacado están vinculadas a mejorar la información para los afiliados, facilitarle con un reporte de su rentabilidad más simple, más fácil de entender, facilitar el uso de medios y canales virtuales para tener procesos más rápidos de acceso a las pensiones o a las pensiones de jubilación o de invalidez o de supervivencia. También hemos venido trabajando en un convenio que hemos firmado recientemente con el Ministerio de Trabajo, que nos va a ayudar a que a monitorear mejor a los empleadores que no cumplen con pagar entregar las contribuciones de sus afiliados a las AFPs. ¿Por qué es importante este tema? Hay empleadores que retienen del sueldo y que no lo abonan en las cuentas individuales de los afiliados. Y esto genera perjuicios para los afiliados. Las AFPs lo que tienen que hacer cuando detectan esto es iniciar un juicio al empleador, ¿no? Pero sin la información de la planilla del Ministerio de Trabajo, que en este momento no la reciben las AFPs y tampoco la superintendencia, lo que hace la AFP es iniciar una gran cantidad de procesos judiciales que son innecesarios, porque detecta que determinado empleador dejó de pagar y no sabe si el empleador dejó de pagar porque la persona dejó de trabajar en esa empresa o porque el empleador se está quedando con el dinero del afiliado. No puede distinguir cuáles son las dos situaciones. Y entonces inicia procesos judiciales que en muchos casos son innecesarios. Esto genera costos del proceso judicial y le genera costos también al Poder Judicial, porque el Poder Judicial, que sí tiene el acceso a la planilla, le dice a la AFP: ¿por qué has iniciado este proceso judicial que es innecesario cuando esta persona ya no trabaja ahí? Entonces, lo que nosotros vamos a lograr con este convenio que ya hemos firmado y que estamos trabajando el sistema de información con la SUNAT y con el Ministerio de Trabajo, es que la superintendencia accede a la información de la planilla y pueda tener un sistema que las AFPs puedan consultar para saber si la persona sigue trabajando en la misma empresa, para saber que cuando alguien deja de aportar, está ya no empleado en la misma empresa o tiene que iniciar el juicio. Esto va a reducir la carga del Poder Judicial, va a reducir va a reducir los costos y va a posibilitar también una futura reducción de comisiones. Nuestro sistema de pensiones en general, a nivel nacional, tiene muchas fortalezas, pero también tiene muchas debilidades, ¿no? Es un sistema que tiene una cobertura bastante baja, ¿no? A nivel internacional, si comparamos a Perú con otros países, la cobertura del sistema de pensiones, si bien hay más del 50% de las personas que tienen o están afiliados a algún sistema de pensiones, el porcentaje de aportantes es bastante bajo. Y eso hace que las personas acumulen poco para su pensión.
al final, durante su vida laboral, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Sucede, bueno, hay elevado nivel de informalidad, hay un grupo muy grande de personas que tienen ingresos bastante inestables, que hacen tránsitos del sistema público, del sistema del trabajo dependiente al trabajo independiente, y entonces la contribución durante la etapa de trabajo dependiente es obligatoria y durante la etapa de trabajo independiente es voluntaria, y la mayor parte de los independientes y de los informales no realiza aportes a sus fondos de pensiones. Esto hace que la etapa de aporte durante la vida laboral tenga baja densidad, y esto genera impactos luego en la posibilidad de tener pensiones adecuadas durante el proceso de retiro del trabajador. Para buscar soluciones a este problema, el Congreso hace unos meses aprobó una ley en la cual creó un Consejo de Reforma de los sistemas de pensiones, ¿no?, que ya empezó a trabajar. La Superintendencia es uno de los miembros. Este Consejo de Reforma está integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Trabajo y por la ONP y por la SBS, ¿no? Este Consejo de Reforma se está reuniendo periódicamente, está recibiendo aportes de distintos personas de la industria, de los afiliados, de los académicos, y tiene el encargo de hacer un diagnóstico del sistema y hacer propuestas. Entiendo que en alrededor de noviembre debería entregar al Congreso el Consejo sus propuestas de reforma. Como parte de del esfuerzo de identificar propuestas y diagnósticos del sistema de pensiones en Perú, la Superintendencia hace alrededor de un año y medio contrató a la OECD para realizar un estudio sobre los sistemas de pensiones de Perú. La semana pasada la OECD presentó su informe, es un informe que está disponible en la página web de la OECD. También se puede acceder a ese link a través del código de barras que está en la presentación que les hemos entregado. Y lo que hace la OECD es plantear una serie de recomendaciones con algunos objetivos frente al sistema de pensiones. Hace un diagnóstico independiente y riguroso de nuestros sistemas de pensiones y busca recomendaciones para que los sistemas de pensiones permitan enfrentar mejor la pobreza durante la vejez, para aumentar la cobertura de los sistemas de pensiones, para aumentar la eficiencia de los sistemas de pensiones y para lograr que el sistema de pensiones funcione adecuadamente. Este informe va a ser un insumo, importante para este Consejo de Reforma. También van a ser insumo importante el resultado del informe realizado por la Comisión de Protección Social. Hay informes realizados por el BID, por el Fondo Monetario. Hay propuestas también formales presentadas por algunas consultoras privadas. Y entonces todos estos elementos van a ser tomados en cuenta por el Consejo de Reforma. Quiero ahora pasar al tercer tema, que está vinculado a la implementación de la Ley de Cooperativas. La Ley de Cooperativas previó una primera etapa, que es la etapa de registro de las cooperativas. Durante los primeros 3 meses de este año, la Ley de Cooperativas, entró en vigencia el 1 de enero de este año, pero el proceso es un proceso gradual de implementación de la supervisión. Los primeros 3 meses de este año fueron el proceso de registro, en el cual todas las cooperativas que estaban operando, cooperativas de ahorro y crédito que estaban operando, en ese momento tenían que registrarse ante la Superintendencia. Luego de ese proceso tenemos 422 cooperativas al 31 de agosto de este año. Las cooperativas que no se registran no pueden
continuar operando como cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y entonces es trabajo de la superintendencia verificar que las cooperativas que no están registradas sean cerradas por informalidad financiera. Hay algunos casos de excepción que están vinculados a las cooperativas que ya tenían solicitud de disolución en el Poder Judicial antes de la entrada en vigencia de esta ley. De esas en este momento hay 69 entidades. ¿Cuál es el proceso especial para estas que ya tenían proceso de disolución? La superintendencia lo que tiene que hacer es pedirle a los jueces o al Poder Judicial que remitan todo lo actuado en esos procesos de disolución, preguntarle a las cooperativas si es que han superado la causal que las llevó a la disolución. Si la cooperativa dice que no ha superado la causal, y entonces es automática la declaración de disolución y liquidación de la cooperativa y se cierra, ¿no? Si la cooperativa dice que ha superado la causal, que por lo tanto debería continuar operando, la superintendencia tiene que ingresar a la cooperativa. La cooperativa tiene que sustentar primero cómo es que superó la causal y la superintendencia ir a verificar si se superó o no se superó la causal, ¿no? En este trabajo estamos en este momento con algunas cooperativas que indicaron que habían superado la causal y entonces hemos visitado a algunas cooperativas. Algunas de ellas, efectivamente, la superintendencia ha detectado que la cooperativa correctamente podía sustentar que había superado la causal y ya se les ha dejado registrar. O sea, entre las 422 cooperativas registradas, hay algunas cooperativas que habían sido previamente enviadas a liquidación judicial, pero que han logrado demostrar que superaron la causal. Sin embargo, también hay casos de que cuando la superintendencia va a verificar la superación de la causal, detecta que no la ha superado. Y ese es el caso de la cooperativa Presta Perú, que fue enviada a la disolución hace alrededor de dos semanas, ¿no? El caso de esta cooperativa, el día de ayer se ha empezado a pagar a los depositantes, a los socios, en realidad. ¿Cómo se ha podido hacer eso? A ver, o antes de empezar a hablar del pago, yo creo que vale la pena comentar la situación en la que encontramos la cooperativa, ¿no? La cooperativa tenía, luego de la visita de inspección de la superintendencia verifica que tienen 295 millones de soles de capital negativo, de patrimonio negativo, ¿no? Y verifica una serie de actos ilegales. Y entonces la superintendencia hace dos cosas: solicita al Poder Judicial la disolución de la cooperativa y al mismo tiempo entrega una denuncia para 37 personas entre miembros de los consejos de administración, de la gerencia o de vigilancia y de las gerencias de las cooperativas de los distintos periodos de la cooperativa. Y esta denuncia, que tiene más de 1000 folios, está en el Poder Judicial también. Al mismo tiempo que se solicitó la disolución, se entregó la denuncia al Poder Judicial. Y bueno, y ahora hay que esperar que el Poder Judicial realice no es el Poder Judicial, sino es la Fiscalía. Que la Fiscalía realice las investigaciones del caso y el Poder Judicial cumpla con determinar responsabilidades. Por el lado de qué cosa es lo que pasa ahora con los socios de Presta Perú o con Presta Perú. La cooperativa va a ser sometida a una liquidación
hay un proceso de liquidación en el cual se van a tener que realizar los activos que tenga la cooperativa. La cooperativa tiene algunos inmuebles y activos que van a poder ser liquidados en el proceso de liquidación, y eso va a servir para que los socios recuperen parte del dinero depositado. Y digo parte porque cuando una institución tiene 295 millones de soles de capital negativo, lo que se está diciendo es que una parte importante de los depósitos han sido perdidos, ¿no? El capital negativo quiere decir que se han comido no solo el capital, sino una parte importante, 295 millones, de los depósitos de los socios. Y entonces, lo que se va a poder recuperar en la liquidación judicial con las ventas, principalmente de inmuebles, va a ser una recuperación parcial. ¿Qué cosa es lo que hizo la superintendencia pensando en buscar preservar los recursos de la mayor cantidad de socios? Se conversó con el movimiento cooperativo, y el movimiento cooperativo decidió utilizar parte de sus fondos para apoyar a los socios de Prestaperú. Entonces se reunió en el movimiento cooperativo una cantidad, por única vez, porque hay que decirlo, es por única vez, se reunió una cantidad de dineros que provinieron de algunas cooperativas que va a permitir pagar hasta 1.400 soles de los depósitos de los socios de Prestaperú que no tienen deudas mayores a sus depósitos, porque si ya tienen deudas mayores a sus depósitos, evidentemente la persona lo que tiene que hacer es terminar de pagar sus deudas, no recibir un apoyo. Entonces, a los socios de Prestaperú que no tienen deudas y que no han participado en la gestión, no tienen responsabilidades en la gestión y en la quiebra de la cooperativa, se les, a través de esta donación del movimiento cooperativo, se les va a pagar hasta 1.400 soles. El pago empezó el día de ayer. Hasta ayer han cobrado más de 900 personas que han ya cobrado una parte importante de sus depósitos. Estos dineros van a permitir, con este pago de 1.400 soles, más del 50% de los socios de Prestaperú logra recuperar la totalidad de sus depósitos, y hay alrededor de un 15% adicional de socios, o un 20% adicional de socios, 15%, que tiene deudas con Prestaperú superiores a los depósitos, y por lo tanto, en realidad, ya Prestaperú no tiene deuda con ellos, sino más bien ellos le siguen debiendo a Prestaperú. Entonces, con esta donación del movimiento cooperativo, el 65% de los socios de Prestaperú ha recuperado la totalidad de sus fondos. Quedan el 35% restante de estos socios, que son los que van a tener que esperar a la recuperación dentro de la liquidación judicial, ¿no? A la realización de los activos, que son principalmente bienes inmuebles, ¿no? Eso con respecto a Prestaperú. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la superintendencia en los meses siguientes? Bueno, a partir de julio hemos empezado a recibir la información financiera de las cooperativas, y entonces podemos empezar a hacer evaluaciones extra situ de todas las 422 cooperativas que están registradas. Además, está pendiente el inicio del funcionamiento del seguro de depósitos cooperativo, para lo cual es importante que determinemos la tasa de cobertura y la prima. Aquí en la diapositiva estamos mostrando la distribución de las 422 cooperativas registradas. La mayor parte están en Lima, Cusco, Arequipa, Puno. En Ayacucho, que en las evaluaciones preliminares, yo no sé si se acuerdan ustedes cuando estábamos conversando sobre la aprobación de la ley
se tenía información de una gran cantidad de cooperativas existentes en la región de Ayacucho. Solamente hay 11 registradas. La superintendencia, como parte de su trabajo de supervisión, va y busca y verifica que en todas las direcciones de las cooperativas que habían sido identificadas antes ya no exista ninguna cooperativa operando. Eso es lo que hemos venido realizando puerta por puerta en todas estas direcciones que estaban registradas como de cooperativas que operaban, y hemos verificado que por lo menos en esas direcciones no existen cooperativas operando, ¿no? Y entonces, a la fecha tenemos 11 cooperativas en la región de Ayacucho. Adelante. La ley prevé un sistema modular de cooperativas, o sea, como es un sistema proporcional en función al tamaño de las cooperativas, ¿no? La mayor cantidad de cooperativas registradas son cooperativas pequeñas, que corresponden al módulo 1, ¿no? De cooperativas muy pequeñitas. Y nosotros, como parte de la supervisión, hemos dividido el módulo 2, que es el módulo más grande de cooperativas, en dos partes. El módulo 2A, que son las cooperativas más pequeñas de ese módulo, y el módulo 2B. Hay casi 400 cooperativas son cooperativas pequeñas, que pertenecen o al módulo 1 o al módulo 2A. Entonces, gran parte del trabajo de supervisión de la SBS va a estar concentrado en las cooperativas del módulo 3 y el módulo 2B, que son las que representan la mayor cantidad de activos y de depósitos, y que tienen más, por lo tanto, más socios en riesgo. Sigamos. Con estas cooperativas, la superintendencia va a realizar todo el trabajo de supervisión extra situ, in situ, con el equipo de trabajo que hemos formado, que son en este momento alrededor de 50 personas que están trabajando en la supervisión de cooperativas. Además, ya contamos con la colaboración del colaborador previsto en la ley. Una tarea pendiente, como dije hace un momento, es determinar cuál va a ser la cobertura del seguro de depósitos cooperativo, porque es esencial que este fondo de seguros comience a operar para poder proteger a los depositantes cooperativos en el tiempo. Para ello contratamos una consultoría de la Central de Cooperativas Alemanas, que nos ha apoyado, ha remitido el informe, y estamos en el proceso de desarrollar la regulación que nos va a permitir determinar la cobertura y las primas. Es muy importante que la cobertura busque proteger a la mayor cantidad de socios cooperativos, y que las primas sean primas que sean moderadas, de modo que las cooperativas puedan enfrentar ese gasto. Si nosotros fijamos la cobertura muy alta, lo que estaríamos haciendo es requerir una prima también muy alta, lo cual sería no económicamente viable para las cooperativas. Y entonces es muy importante fijar la cobertura en función a la protección de la mayor cantidad de socios, o del mayor porcentaje posible de socios, y no fijar una cobertura excesivamente alta que pueda ser muy onerosa para las cooperativas. En esto estamos ahora. Próximamente, en los próximos meses, vamos a sacar la regulación que va a permitir el inicio de operaciones del seguro de depósitos cooperativo. Quisiera poner ahora la línea de tiempo de implementación de la ley de cooperativas para poner un poco en perspectiva todo lo que he dicho. En este momento es un proceso largo de implementación. La ley prevé que la supervisión va a desarrollarse de una manera gradual en varios aspectos. El primer periodo, como ya lo han visto las experiencias de otros países que han pasado por esto, es un periodo de estabilización en que el supervisor nuevo empieza a conocer a las entidades supervisadas,
y empieza a detectar los problemas y empieza con mucho trabajo de capacitación y de apoyo buscar que estos problemas sean corregidos. Ese es el periodo que se va a desarrollar en los próximos 2 años. Luego de eso, ingresará a funcionar ya el periodo de cobertura del seguro de depósitos cooperativo, y a partir de 2025 lo que tenemos es que las cooperativas más grandes van a tener una supervisión directa de la SBS. Además, tenemos que hacer un trabajo continuo de detección de cooperativas de ahorro y crédito que operen sin estar registradas en la superintendencia, y entonces es un trabajo de informalidad financiera. Ese es el trabajo de supervisión que está haciendo la superintendencia en el tema cooperativo. Sigamos, por favor. Por último, ya estoy terminando, quería tocar algunos temas vinculados a proyectos de ley. En este momento, la superintendencia tiene un proyecto de ley que presentó hace 2 años y medio en el Congreso, y ya cuenta con dictámenes de las comisiones de Economía y de Transportes, que está pendiente de discusión en el Pleno del Congreso, que es el proyecto de ley de regulación y supervisión de AFOCATS, que busca el fortalecimiento de las AFOCATS, que son instituciones que venden un equivalente al SOAT, ¿no? Son seguros para accidentes de tránsito, pero para transportistas, mototaxis, motos y transportistas. Ese proyecto tiene ya 2 dictámenes y está pendiente de discusión en el Pleno. Luego hay un proyecto que no presentamos nosotros, pero que hacemos nuestro, que es el proyecto de regulación y supervisión de las empresas de financiamiento participativo, o más conocidas como crowdfunding, que son un tipo de fintech, que también ha sido presentado por el Ministerio de Economía hace unos meses y que está en proceso de evaluación por el Congreso. En el contexto actual de innovación acelerada en los sistemas financieros y en general en la economía, es importante que nosotros guardemos un paso adecuado en los desarrollos de marcos legales necesarios para que estas innovaciones puedan producirse de una manera segura, y por lo tanto necesitamos la aprobación de ese proyecto de ley, y estamos también trabajando junto con otras instituciones públicas como la SMB, el Banco Central, el Ministerio de Economía, la PCM, la RENIEC, en tratar de desarrollar otro tema que también es importante para posibilitar el desarrollo de innovaciones en el sistema financiero, que tiene que ver con la contratación electrónica. Este es un proyecto que todavía no ha sido presentado al Congreso, que todavía no está terminado, pero estamos trabajando de manera coordinada. Hemos iniciado recientemente coordinaciones para buscar desarrollar un proyecto de ley vinculado a contrataciones electrónicas que va a posibilitar una identificación adecuada de los clientes de distintos tipos de negocios, y va a facilitar la innovación en el sistema financiero. Y en general no es innovación por innovación, sino es innovación porque también este tipo de innovación y este tipo de modelos de negocios posibilita reducir costos, aumentar inflación, aumentar inclusión y aumentar competencia, ¿no? Y entonces, estos son los temas que nosotros consideramos que son importantes para el buen funcionamiento y desarrollo del sistema financiero, y para el cual solicitamos y vamos a solicitar su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Socorro Heisen. Hemos podido escuchar toda su exposición y justamente resaltar la diferencia del 2019 hasta antes de la incorporación de las 422 cooperativas. Si bien es cierto, contaban con 89 entidades financieras, ahora cuentan con 422 cooperativas más que
están inmersas en el control a través de la SBS y de acuerdo a la ley que se ha otorgado, pero lo importante para nosotros también es conocer qué otras medidas se requieren implementar desde el Congreso de la República para poder fortalecer el sector y el control del cooperativismo. Creo que esa es una parte muy importante. También en lo que significa los seguros que exige la SBS a partir de la incorporación de las cooperativas para poder coberturar la contingencia ante una eventual liquidación de alguna otra cooperativa. Porque si bien es cierto, el tratamiento que tenían las cooperativas hasta antes que se dé la ley para que la SBS pueda supervisar era totalmente diferente. Ahora ya entrando en lo que es supervisión de la parte de la SBS, creo que tiene que tenerse otro tipo de tratamiento, otro tipo de seguros para poder garantizar también a los ahorristas una recuperación en una eventual, liquidación de cooperativa. Y creo que es importante también el hecho de haber resaltado que el Banco Mundial viene supervisando cada 4 o 5 años y, bueno, las recomendaciones que se indican justamente están cumpliendo los estándares de calidad que se viene trabajando. Eso creo que es importante. Y algo importante también que usted resaltó en cuanto a la OSD, buscar las recomendaciones para enfrentar mejor la pobreza durante la vejez. Creo que eso es importantísimo porque hay mucha gente que realmente pone sus ahorros dentro de lo que es cooperativas o algún sistema financiero para poder garantizar la permanencia de su vejez. Por lo tanto, creo yo que usted como encargada representante tiene que de alguna manera pues garantizar la supervivencia de toda esta gente que apuesta por el sistema financiero y que hay muchos que a veces liquidan o todos sus ahorros los pone justamente a este tipo de cooperativas y como usted dice, las cooperativas únicamente significa el 2% del sistema financiero. Por lo tanto, quiere decir que tenemos más volumen, pero no tenemos muchos recursos concentrados ahí. Y aparte de esto, una pregunta quizás que usted también debería darnos a conocer. Usted ha dicho que en el caso de Presta Perú se está garantizando el 65% de la devolución de los ahorristas. Sí, un momentito, ya terminamos con esta. El 65% se está garantizando la devolución. El otro 35%, ¿qué pasaría, presidente? Bueno, vamos a... No, ya regularizamos la sesión hace un momento. No, sí, por supuesto que sí. Ya regularizamos, congresista Rondo Ratti.